Bueno, pues estamos aquí con Esteban Valdivia en una segunda entrevista entre tú y yo. La primera fue para Radio Semilla. Esta es un formato más libre, más para tu propio canal. Eventualmente podría llegar a salir en Radio Semilla o podría también salir en otro posible programa del futuro. Pero la idea es tener esta conversación para analizar tu nuevo libro que estás sacando, que se llama Kitaki. Yo estuve hojeándole este fin de semana. Tuve muy pocos días y no pude leerlo así completo, pero lo poco que vi me quedé loco. Y siendo un tema, digamos, siendo que yo ya he conversado contigo de esto y que yo ya he estado interesado en estos temas bastante tiempo, vi un montón de datos que no tenía idea y me sorprendieron bastante. Que los tenía guardados por Te ahí. los tenías guardaditos. Entonces, bacán, gracias por escogerme como interlocutor para esto y bienvenido. Bueno, Felipe, muchas gracias. Sí, habíamos hecho la entrevista, ¿no?, en Radio Semillas y me había gustado mucho el feeling, ¿no? La interacción que habíamos tenido en la entrevista y me pareció muy bueno elegirte, ¿no?, como interlocutor por tu trabajo profesional y por todo lo que haces con Radio Semillas, que me parece excelente también. Y bueno, también elegirte como interlocutor de este libro, Kitaki, El Centro del Sonido, que bueno, es un libro que, como vos dijiste, hay mucha información que a veces yo cuento en mis conferencias, en mis conciertos, pero acá he volcado toda una investigación interesante que trabaja un concepto que lo vamos a trabajar en toda la entrevista, que es la arqueoastromusicología, ¿no? Es la unión de la arqueología, la astronomía y la musicología para entender un desarrollo muy particular que pasó aquí en el territorio ecuatorial andino, ¿sí?, y también de la costa, en donde los instrumentos musicales de alguna forma están reflejando el movimiento de las estrellas que pasa exclusivamente aquí en la línea ecuatorial. Y por esa razón el libro Kitaki, El Centro del Sonido, tiene el prólogo y también, yo digo, la bendición o el aval de Cristóbal Cobo, que es para mí es de el mayor arqueoastrónomo, ¿no?, aquí en la línea ecuatorial y también a nivel mundial. Es una eminencia en todas sus investigaciones acerca de lo que pasa aquí en la línea ecuatorial y los movimientos de las estrellas. Así que bueno, en parte el libro realmente tiene muchísimo aporte de Cristóbal Cobo, es decir, todo lo que es astronomía y arqueoastronomía lo he tomado de las investigaciones de Cristóbal. Yo simplemente lo que he hecho es aportar lo que es la arqueomusicología sobre esas investigaciones y ahí creo que se produce una sinergia muy especial porque estamos hablando de el porqué de los sonidos ecuatoriales, ¿no? Entender esa razón, y la razón principal es un poco, digamos, el emblema que usa este libro, ¿no?, que es que la música es el arte de escuchar las estrellas y reflejarlas en la tierra. Es una denominación poética, ¿no? El libro a veces no es tan científico en el sentido de que no busco que esto sea una verdad, sino que el libro lo que busca son puntos de reflexiones. Es decir, que nos demos el espacio para reflexionar, no importa si es cierto o es falso, simplemente que nos demos el espacio para entender que nuestras culturas milenarias, nuestras culturas ancestrales, han decidido poner en estos sonidos un significado encriptado que el libro trata de dilucidar, ¿no?, que se van a venir más volúmenes, porque obviamente en un solo libro no explico todo, pero en 4 capítulos voy a tratar de llevarlos a la reflexión y al entendimiento de que nuestras culturas ancestrales vieron las estrellas y por alguna razón relacionaron ese movimiento estelar con los instrumentos musicales y por lo tanto los sonidos y la música que se puede expresar con ellos es de alguna forma el reflejo del movimiento de las estrellas sobre esta franja ecuatorial. Hay mensajes encriptados en la cerámica, en los templos, y así. Y esa parte obviamente es imposible decir como científicamente esto es lo que quisieron decir, pero sí está basado en una ciencia geodésica, Obvio. astronómica, arqueológica, súper extensa y muy, muy trabajada, ¿no? O sea, sí es científico en ese sentido, pero también trata de desencriptar estos mensajes, digamos, imposibles de que sean
probados 100%, pero basado en una ciencia bastante sólida también. Sí, la música, los sonidos es un tema complejo, ¿no? Son temas muy subjetivos, Claro. pero sin embargo nuestras culturas ancestrales han dejado esa información guardada. Si no hubiese sido importante para ellos, no se hubiesen tomado el tiempo de desarrollar por 3.000 o 4.000 años este desarrollo que yo explico en el libro de los sonidos y la música en este territorio. Entonces, yo creo que la música es una ciencia, ¿sí? Si bien hoy la tenemos más como una cuestión más recreativa o una cuestión de ocio, de disfrute de los oídos, acá lo que vamos a ver es que no solamente los oídos participan en la percepción del mundo sonoro, es decir, la proyección de la forma del instrumento, lo que el instrumento nos está diciendo a nivel morfológico, ¿sí? Acá van a ver que hay un encriptamiento muy complejo, ya que no solamente se utilizan los sonidos como metáforas de los movimientos astronómicos, sino que las formas, incluso los instrumentos ecuatoriales, tienen la forma o guardan la matriz geométrica de la cruz ecuatorial, que la vamos a ir explicando más adelante. Entonces ahí realmente nos damos cuenta de que estas culturas han encriptado este conocimiento. De alguna forma lo han tenido que guardar, y está tan bien guardado que después de 1.000, 2.000 o 3.000 años, hoy, si abrimos un poco los ojos a esta percepción, vamos a poder darnos cuenta que todo ese mensaje está ahí guardadito, bien guardado, pero que tenemos como las claves o las contraseñas, por decirlo de una forma, para volver a recuperar ese mensaje ancestral que nos han dejado. Y yo creo que ese es el mensaje de este libro, ¿no? Es abrir la puerta para los que la quieran abrir o los que me quieran acompañar en esta apertura de esa puerta, y entender que acá hay algo mucho más profundo de lo que parece, que a veces la arqueomusicología se pone un poquito fría, ¿no? Y como que solamente analiza las frecuencias y listo, ¿no? Y yo acá lo que propongo es algo mucho más complejo, más abierto, ¿no? Entender que las formas, los sonidos, el lugar donde fueron hechos esos instrumentos, tiene mucho que ver. Nosotros a veces analizamos un instrumento y ni le damos bola a de dónde viene, o viene de la cultura tanto. Sí, bueno, esa cultura ¿dónde vivió? ¿En qué época? Y en el caso de nosotros que trabajamos con la cultura Jamacoaque Bahía en la costa, así como la cultura Caranqui, los Carchipasto, son culturas ancestrales precolombinas que han habitado o en la misma línea ecuatorial como los Jamacoaque o aledaños a esta franja ecuatorial, que ya vamos a hablar que no es solamente una línea, sino que es, digamos, es un sector en el planeta en donde el norte y el sur se intercambian o se encuentran, ¿no? Entonces yo creo que acá abrimos algo bien importante, que es entender que estos instrumentos nos traen un mensaje mucho más profundo que la música en sí misma, sino que nos traen un mensaje astronómico. Y de alguna forma la astronomía es luz. O sea, nosotros en la astronomía vemos luces, y esas luces sabemos que también son frecuencias sonoras. O sea, hay una relación muy fuerte entre la luz y el sonido, y es un poco lo que yo quiero manifestar acá, que los instrumentos tienen un mensaje astronómico y no hay que darle la espalda, sino que hay que darle la oportunidad de ver qué nos dicen y de qué podemos aprender de ellos. Y también, ¿por qué no también entregarse un poco a la mística, ¿no? Es decir, obvio, no todo tiene que ser números, ¿no? Que lo son, digamos, pero es otra forma de percibirlo. Exacto. O sea, digamos, todo puede caer en números, pero no todo lo que no podemos ver en números quiere decir que no existe. Entonces, y el poder del arte y el poder de la mística y el poder de la observación de las estrellas y de la geometría sagrada que existe entre todos los astros y entre todas las moléculas. O sea, la vida es magia también, ¿cacha? Y pienso que hay como una mística que es imposible de ¿cómo se llama? De escribirla con precisión matemática, pero que es tal vez justamente el norte o el este, digamos, el oriente. El oriente, cuidado. Lo que nos orienta hacia entender el mensaje del universo, ¿no? Que es una cosa gigante, imposible y maravillosa, ¿no? Entonces, al menos algo que yo he estado dándome cuenta todo el rato que estoy últimamente viendo más las estrellas y así, es uno darse cuenta que cada una de esos puntos en el cielo es una bola de fuego yendo a toda velocidad por el universo, pero que no solo está yendo así porque sí, sino que cada movimiento de cada uno de esos astros está de alguna manera concatenado con los otros astros, incluidos nosotros. Y no sé si has visto, yo hace poco vi como un diagrama de la rotación de los planetas en el sistema solar. Sí, que hace unas formas increíbles. Y cuando le juntas, digamos, a Marte con Júpiter, por decir, y los dos están rotando y creando como una forma que dibujan entre los dos,
puedes pasar por todos los planetas y todos hacen una geometría sagrada, ¿cacha? Ninguno hace una forma así rara, asimétrica ¿cacha? Nada, todas son perfectos toroides, perfectos hexagramas, son unas cosas así, es divino, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, a mí me conecta tu trabajo con eso, con pensar que nuestros ancestros estaban dedicados a entender eso y casi todos lo hacían de una forma también devocional, ¿no? Es como, claro. Se entiende que había una especie de espiritualidad alrededor de lo que hacían, porque está siempre en entierros, en ceremonias sagradas, en cosas así, ¿no? No hay que tener miedo a hablar de espiritualidad o de misticismo en la arqueología o en los estudios del pasado. A veces es como que el mundo científico, como que hablas así de misticismo, de espiritualidad, y es como que todos tiemblan un poquito, porque obviamente es difícil explicar, ¿no? Son temas más, es un terreno más filosófico que científico. Claro. Entonces, pero igual la filosofía es una ciencia, se estudia, se puede percibir lógicamente, pero yo pienso que acá lo que tenemos así de importante en este libro, primero y principal, son como un territorio marcado por un volcán, que es el volcán Cayambe, que es el único nevado que está en la línea ecuatorial. Es un gran marcador de esta línea, y es sobre ese gran apu, sobre ese gran volcán que nos llama y nos marca, en donde empezamos a ver un montón de fenómenos relacionados con el Sol y con la Luna. Justo el día de ayer, ¿no? Veíamos la salida de la Luna, en mi caso desde Lichimbía. Se estaba viendo la salida de la Luna alineada con el volcán Cayambe, algo increíble, y también con el Sol. El 21 de marzo y el 21 de septiembre, los equinoccios, el volcán se vuelve rojo absolutamente por los últimos 5 minutos de luz del día. Me mostraste las fotos, es una locura. Todo el paisaje se ve así como normal y solo el volcán incandescente. Así. Es increíble, es el Cayambe como un marcador mágico, ¿no? O sea, porque... Ahí vamos a ver en el libro otros sitios arqueológicos hechos por el hombre, ¿no? Las pirámides de Cochasquí, los pucaras de Pambamarca, Rumicucho y el Catequilla, construcciones que hizo el hombre. Pero al Cayambe no lo hizo el hombre. Al Cayambe de alguna forma lo construyó la naturaleza. Alguien que creó este planeta nos puso el mayor marcador en el mundo para que percibamos y entendamos la línea ecuatorial, ¿no? Eso es algo que cuando estás acá te sorprende, ¿no? Porque no es una creación humana. Es una creación natural, divina, que nos está mostrando que la naturaleza es más sabia de lo que nos imaginamos, y que pone sus marcas, pone sus volcanes en lugares precisos y estratégicos para que de alguna forma nosotros comprendamos que esto es mucho más está más allá de lo que a veces podemos imaginar, ¿no? Si bien hoy podemos decodificar, ¿no?, estos sitios arqueológicos, los instrumentos musicales, podemos darnos cuenta que hay una lógica muy interesante que fue percibida hace miles de años. Nosotros hoy estamos percibiendo algo que ya se percibió hace tiempo, como cuando se vino a hacer la misión geodésica. Incluso quedó errada, ¿no? Como está marcada la mitad del mundo oficial, la verdadera está en el Catequilla, que es la única construcción prehispánica que está puesta en la latitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, ¿no? Entonces, como a veces el mundo occidental vino a buscar la mitad del mundo, de alguna forma, y esa mitad ya estaba puesta, ¿no? Y no se dieron cuenta. Claro, por los Caranqui, por los Quitucara, ¿no? Por estas culturas que ya usaban el sufijo ki. De aquí viene un poco el término del libro, ki-taki. Ki, que es el sufijo safiki del centro, y taki, que es la lengua quechua, que taki significa sonido, pero es T-A-K-I, y yo la utilizo como T-A-Q-U-I. Es decir, que utilizo el ki del centro y el taki de sonido, pero le pongo el sufijo ki también para hablar del centro del sonido. Es decir, estamos en el lugar donde el sonido encuentra su centro, donde las estrellas en el planeta encuentran un sentido equidistante, y ahí viene la razón de esta famosa cruz ecuatorial, la cruz que está aquí, donde estamos filmando en Cotacachi, una cruz que en todo este territorio norandino del Ecuador, ¿no?, al norte de Quito, vamos a ver que es el símbolo predilecto. Incluso creo que la Asamblea tiene ese símbolo, incluso utilizamos el símbolo de esta cruz ecuatorial en las cosas más comunes, ¿no?, incluso en la política o en el diseño de los eslogan, y no nos damos cuenta que esa estrella tiene una geometría que habla de la equidad y del equilibrio que se produce aquí entre los solsticios y el equinoccio y los movimientos de la Vía Láctea. Increíble. Tal vez para irnos metiendo en el libro, sí. Quisiera tal vez justo antes, ya que Cristóbal escribió el prólogo,
que nos pongas un preámbulo nomás de cómo le conociste al Cristóbal y cómo te relacionaste con las investigaciones de él. Sí. O qué fue de sus investigaciones que a ti te marcó tanto. Está muy bueno. Bueno, también aprovechamos aquí para agradecer a Cristóbal, que de alguna forma es el mentor de este libro. Es la persona que me abrió a todo el conocimiento arqueoastronómico. Si bien en la introducción del libro lo nombro, hablo de que Cristóbal me abre, ¿no? Me abre sus 35, creo que ya pisando los 40 años. Yo tengo 40 años, él ya lleva 40 investigando esto. Él me abre las puertas a estos conocimientos arqueoastronómicos. Entonces le agradezco mucho, porque si yo me hubiese tenido que poner a investigar eso, tendría que haber puesto mis 40 años. Eso es un poco la idea de trabajar con eminencias o con personas de gran conocimiento, que lo han experimentado por su propia persona, y lo abren y nos permiten avanzar en estas investigaciones. Cristóbal si me Cobo. permites una pequeña cuña. Sí. En Radio Semilla hay una entrevista Obvio. larga con Cristóbal Cobo, que si la quieren escuchar es el episodio 33, y ahí se explaya un poco más del mismo en persona. Claro, sí, está bueno escuchar el podcast ese, porque ahí el mismo Cristóbal habla de todos sus descubrimientos y un poco su vida, ¿no? En torno a la línea ecuatorial. Para mí es el arqueoastrónomo más importante en relación a todos los fenómenos astronómicos que se producen en este territorio ecuatorial, que es importantísimo entenderlo para comprender el fin de este libro, ¿no? Entonces, sobre las investigaciones de Cristóbal Cobo en arqueoastronomía, yo lo que quise fue poner mis investigaciones en arqueomusicología sobre la línea ecuatorial. Pucha, y cuando nos conocimos con Cristóbal hace un año, nos dimos cuenta que muchas cosas de las que él investigaba convergen directamente en estos instrumentos, porque nos dimos cuenta que estos instrumentos, estos objetos sonoros de la línea ecuatorial, reflejan ese conocimiento. ¿Cómo llegan a esa interacción la astronomía y la arqueomusicología? Es un poco el juego que hace este libro. Cómo hace 2000 o 3000 años los amautas, los que veían las estrellas, de alguna forma estuvieron interviniendo en el diseño de los instrumentos musicales. Y ahí empieza esta relación, que yo veo esta foto, ¿no? En la introducción, que es una foto muy bonita, que estamos ahí en Quitsato, en el reloj solar, y estamos ahí en esta foto que para mí es épica, que es una de las primeras veces que nos encontramos con Cristóbal, marcando la línea, ¿no? O sea, estamos ahí en su museo con las salas de exposición, y ahí estamos los dos, ¿no? Un arqueomusicólogo y un arqueoastrónomo uniendo los conocimientos para llegar a algo mucho más profundo, ¿sí? Que es la arqueoastromusicología. Es la unión de estas dos grandes ciencias que, cuando se unen, tienen mucho para decirnos, ¿sí? Si bien de una forma científica, pero también de una forma sonora, que es súper interesante. A veces la música puede ser un canal de conocimiento muy, muy, muy fiel. O sea, nosotros escuchamos los sonidos y los empezamos a interpretar, y nos trae toda una información que, a medida que la vamos corroborando con las investigaciones de Cristóbal Cobo en arqueoastronomía, pucha, sale este libro. O sea, sale este libro que va a venir más capítulos porque hay mucha más información. Y entonces mi agradecimiento pleno a Cristóbal Cobo por ser una persona que, además de investigar, se dedica a la difusión. Y en este caso Cristóbal, con la creación del reloj solar y Quitsato y todo lo que él trabaja para la difusión de estos conocimientos, hace fundamental, porque permite generar que este conocimiento pase a otras generaciones también, y que cada uno vaya armando y reformulando en torno a ese conocimiento adquirido de la arqueoastronomía, poder generar otro tipo de conocimientos, en este caso la relación de la arqueoastronomía ecuatorial con los sonidos de los instrumentos musicales de la mitad del mundo. Que es interesante del Cristóbal también, que requiere como un temple el poder pararse firme con sus investigaciones frente a un ataque de la academia de mucho tiempo, sí, de tratar de tacharle de miles de formas, porque no les... A la academia en general, y parece que, ya hablamos también en el podcast contigo, ¿no? de la academia arqueológica, y es particularmente como viciosa, ¿no? Sí. Porque no les gusta para nada que entren teorías que rompen con las cosas que ya están en los libros. Entonces, Cristóbal ha estado bien parado ahí por décadas firme. También. Sí, muy firme. Con lo que comparte. Sí, por eso es interesante reconocer también el trabajo, porque no solamente es investigación, sino también es pararse enfrente a toda una sociedad académica que no quiere cambios, ¿no? Y además investigamos, como va a pasar en este libro, realmente necesitamos reescribir muchas cosas. No solamente la historia, hay muchas cosas que hay que reescribir, pero está bueno que empecemos a plantear puntos de partida de la discusión. Para mí es fundamental eso. Te puede gustar o no el libro, lo importante es que son puntos de referencia para criticar, pero para empezar a tocar estas temáticas de la arqueoastromusicología, que se va a aplicar. Yo creo que este término se puede aplicar a muchos otros lugares, porque en general
Los templos sagrados están alineados con las estrellas y acústicamente tienen un diseño que te permite escuchar los sonidos de la voz y los sonidos de los instrumentos musicales de una forma especial. Entonces hay una arqueoacústica en el diseño de los templos que nos lleva directamente a que las alineaciones planetarias, a alineaciones cósmicas de esos templos, tiene que ver también con una cuestión sonora. Por dar un ejemplo, y los invito acá a los que estén en Ecuador y a los que quieran venir, estuvimos hace poquito en Intac, que es justo acá atrás del Cotacachi. Estuvimos en las pirámides de Hualimán, un lugar increíble, unas 8 pirámides gigantescas en la cima de una montaña, de una plataforma que parece creada por el hombre, pero es natural. Y ahí nos vamos a encontrar con una serie de pirámides, estas pirámides de Hualimán, que tienen cerámicas de la costa, de la sierra y de la Amazonía. Como pasa en Cochasquí también, que encontramos que en estas grandes pirámides, ¿sí?, que tienen que ver con el territorio ecuatorial, las culturas de estos 3 territorios, Amazonía, sierra y costa, se encuentran reunidas acá, ¿no? En el centro. Nunca había escuchado de ¿Viste? Hualimán. Les recomiendo vayan a Hualimán, están los hermanos ahí, unos hermanos que están custodiando el lugar, se puede ir a visitar, es impresionante el lugar, pero increíble. Fucha, ver el sol y la caída de ahí es increíble, y Intac realmente es un lugar mágico acá en Ecuador, justito acá atrás de donde estamos hablando, atrás del Cotacachi tenemos esta reserva del Chocó, esta reserva tan bonita que tiene el Ecuador como hábitat de flora y fauna, pero parece que no solamente es flora y fauna, sino que es un hábitat de la arqueología, un hábitat de grandes pirámides. Realmente es una zona que todavía falta muchísimo por investigar, y volvemos a encontrar esto, ¿no? Más de 250 pirámides en el territorio ecuatorial, que con el mismo diseño como las de Cochasquí, pirámides rectangulares con unas grandes rampas para subir a estos lugares, y siempre alineados con los solsticios y los equinoccios. Realmente todavía este libro es como un poco abrir un poquito la puerta y decir, upa, acá hay algo gigantesco. Hubo grandes civilizaciones que se dedicaron a ver las estrellas en la línea ecuatorial y a hacer pirámides, a hacer un montón de manifestaciones sobresalientes en lo que son construcciones y arquitecturas arqueológicas, y están acá. Y realmente las conocemos muy poco. Conocemos Cochasquí, que es el parque, ¿no?, el parque de investigación científica, que es el más conocido, pero si empezamos a recorrer toda la zona, vamos a encontrar más de 200 pirámides construidas aquí. O sea, que esto no fue de un día para el otro, o no fue una cultura por 100 años que se dedicó a hacer esto. Estamos hablando de un movimiento civilizacional, ¿no?, de una sociedad compleja que lo que buscó fue marcar que acá pasaba algo. No es por casualidad que se construyen tanta cantidad de pirámides sobre una franja ecuatorial, ¿no? Claro. ¿Nos podrías como dar un poco de contexto de qué culturas nomás estás estudiando y en qué épocas? O sea, en general, como para tener una idea de cuáles son las que están en esta franja y en qué momento de la historia. Vamos a estar hablando en lo que es la costa, lo que es cultura Jamacoaque y la cultura Bahía, ¿no? Un poco de la Tolita, pero me centro más que nada en Jamacoaque y Bahía, que son las culturas que han habitado cercanos a la línea ecuatorial. Jamacoaque, o en realidad Jamacoaqui, como se dice realmente. O sea, fíjate que hasta el mismo nombre de las culturas tiene que ver con el sufijo qui. ¿Entendés? Yo llamaría mejor Jamacoaqui. Me gusta más, me siento más identificado con el qui que con el qué. Pero, digamos, ahí nos vamos dando cuenta que hasta el nombre de las culturas nos está marcando que sabían o que tenían una referencia a que vivían en el centro de algo. No sabemos de qué, pero seguramente conocían que habitaban en un lugar especial. Y después en lo que es en la zona de la sierra, trabajo más que nada lo que es la cultura caranqui, la cultura de los Quitucara, digamos, toda esta zona franja ecuatorial, y también abarco lo que es un poco la cultura del Carchi, ¿no?, de la zona norte de Ibarra. Entonces es interesante porque en esta franja cultural vamos a trabajar con una antigüedad de los 3000 años antes del presente, hasta la época de la conquista. Vamos a trabajar todo lo que fue este desarrollo civilizacional, expresado en cerámicas arqueológicas, como es el caso de las culturas de la costa, y aquí en la zona andina ecuatorial vamos a tener no solamente los objetos sonoros, sino también estos sitios arqueológicos que fui nombrando, el tema de Cochasquí, Pambamarca, Catequilla, Rumicucho y muchas otras construcciones en donde se han encontrado instrumentos musicales relacionados a esto. Por eso está bueno, porque tenemos una evidencia fuerte no solamente en cerámicas arqueológicas, sino también en construcciones arqueológicas de gran envergadura que nos van mostrando que esto no fue algo de un día para el otro. Llevó mucho tiempo construir estos conocimientos, y por suerte nosotros hoy percibimos en esta arquitectura astronómica y arqueológica una coherencia
que nos habla de que realmente conocían dónde estas personas sabían dónde habitaban y sabían qué puntos marcar específicamente.